Que está aquí en el estudio de este espacio de noticias, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Bueno, pues este abogado que ha estado en la Corte 15 años, forma parte de lo que ocurrió en el sistema judicial mexicano, un punto de quiebre muy importante que se dio en aquel momento, y bueno, pues llegó a la Corte y ha estado en momentos clave para la vida de México y para la vida de la justicia en nuestro país. Así que en este tramo final de lo que es un trabajo en el máximo Tribunal de Justicia del país, José Ramón Cosío, gracias por estar aquí y platicar con este espacio en este viernes. Bienvenido. Al contrario, Carmen, muchas gracias. De verdad que un gusto estar aquí contigo. Pues muchas gracias. Otra vez hemos conversado en diferentes ocasiones, pero sí, ciertamente esta charla podemos abordarla de diferentes maneras. Déjame empezar, José Ramón, con la misma referencia que acabo de hacer, 15 años en la Corte. Si te preguntara, como te pregunto, ¿qué balance hacer de estos 15 años de tu trayectoria, pero de lo que ha pasado ahí, de lo que le ha pasado a México en términos de incluso cambio de paradigma judicial muy importante? Mira, la verdad es que sí son muchos cambios de muchas formas. Quisiera empezar así con el más grande, el contextual, voy a decirlo así. Yo entré en diciembre del 2003, tenía 42 años, ¿te acuerdas que habíamos estado trabajando muchos asuntos indígenas y muchas cosas? Y en esos años tenía, la democracia era otra, veníamos o estábamos muy cerca de ese cambio del presidente Fox, apenas a 3 años. La Suprema Corte se estaba reinventando como tribunal constitucional. La democracia en todo el mundo tenía una posición buenísima, ¿no? Todo el mundo hablaba de eso, veníamos de las transformaciones, veníamos de las transiciones, y la justicia constitucional también estaba muy bien. Entonces yo la verdad llegué en un momento en donde todo el mundo aplaudía el cambio democrático, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, y adicionalmente la justicia constitucional le sonaba muy bien, que nosotros declaráramos inconstitucionales, que sustentáramos derechos, que disciplináramos al poder público, eso era muy bueno. En este momento yo veo un problema serio con los derechos, por ejemplo, por los temas de seguridad. Hay un choque muy fuerte entre derechos humanos y seguridad pública, por ejemplo. Una ley de seguridad interior en la Corte, en ahora la Corte, mismo. Que la veremos en un par de semanas, pero aún eso es un tema, desde luego, pero que me parece que hay una pregunta que está flotando en el aire. ¿Qué de veras necesitamos tantos derechos humanos en un momento de tanta inseguridad? ¿No sería mejor que las autoridades tuvieran más atribuciones para llevar a cabo funciones de seguridad pública? Esto sí es algo que lo voy viendo. Y ha habido también, me parece... ¿Que lo vas viendo dónde? Es decir, en ese debate tú dices, el dilema es más derechos humanos o menos derechos humanos respecto a la seguridad pública. Así es. ¿Así se tiene que plantear? No, yo desde luego no lo planteo así, pero sí lo observo. Es lo que ves en el ambiente. Es lo que veo en el ambiente, es lo que veo en las formas en las que se nos acercan los distintos actores. Al comienzo, en 2003 no era así, por eso lo quiero señalar. Y luego también había una cosa bien interesante, en el mundo no había esta idea del populismo, ¿no? Estábamos todavía en el 2003 con una idea de la democracia bastante normal, en fin. Y hoy en todo el mundo hay unas presiones importantes para tratar de constreñir a los tribunales. Creo que ahí hay un par de cambios de tono. Por eso decía yo, vamos a empezar, si te parece, con lo más general. Creo que eso es bien interesante. Bueno, a ver, visto así, la palabra que es populismo, pero hay varios fenómenos que se pueden asociar al populismo. Este fin de semana tenemos una elección en Brasil con un personaje inenarrable que es Bolsonaro y que ciertamente pone en tela de duda la viabilidad de la democracia, por lo pronto la brasileña. Exacto. Con un perfil así. ¿Qué me dices? Bueno, en el continente, con Trump y con Bolsonaro tenemos para empezar. Claro, la última decisión de Kavanaugh me parece una decisión muy, muy errática o muy indebida. Luego tienes tribunales, estados nacionales que en estos 15 años han desaparecido a los tribunales en varios países, digamos, del medio de América Latina. De plano así, suprimieron a los tribunales constitucionales de su país. Ahora tienes a Bolsonaro. Entonces, si vas viendo, no está pasando la democracia por su mejor momento en el mundo. Podríamos ir a otros estados. Tienes la condición de Polonia, donde quiere dar o restringir los tribunales constitucionales. Es decir, eso es lo que me parece interesante para empezar, así en lo más abstracto, lo más general, en estos 15 años. Y regresando a México, José Ramón Cosío, desde luego también se tiene que discutir y analizar el momento que se vive, a diferencia de lo que está pasando en Brasil o incluso lo que está pasando en Estados Unidos a punto de su elección intermedia. Acá venimos de un 1 de julio que fue arrollador en términos de una definitividad de un voto que dijo por aquí. Exacto.
por un lado, pero también que ha generado un fenómeno que preocupa a muchos respecto a los contrapesos y al tamaño de poder que se entregó a una opción política que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin duda. En este caso, hablando de constitucionalidad y hablando de equilibrios y hablando de varias cosas, ¿qué opinión te merece el diseño que ha quedado en términos de un Congreso que, hasta donde yo puedo apreciar, no tendrá la posibilidad incluso de promover acciones de controversia o de constitucionalidad, precisamente por en la aritmética legislativa? Sí. Esa condición no se da. No, yo creo que efectivamente es un movimiento muy grande, y aquí viene justamente la aplicación o la generalización de la teoría. ¿Para qué están los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales no son un fenómeno histórico muy antiguo, son realmente una invención así ya establecida bien después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea fue precisamente que estos tribunales jugaran mayoritariamente. ¿Por qué razón? Porque no es la comparación, pero quiero empezar por ahí. El nazismo o el fascismo adquirieron el poder mediante el voto, y una vez que se hicieron del poder público el poder democrático, llevaron a cabo todas las transformaciones. O sea, nos pueden gustar o no las leyes alemanas, pero son leyes que se elaboraron democráticamente y nunca hubo un contrapeso, por poner el caso más extremo y más conocido. ¿Qué es entonces lo que se inventa después de la Segunda Guerra Mundial? Los tribunales constitucionales, por decir, mire, puede la democracia decidir lo que sea, pero si es contrario a la Constitución, el Tribunal Constitucional lo sostiene y anula todas aquellas leyes que sean contrarias a los derechos humanos, al sistema federal, etc. Entonces ahí sí hay un contrapeso. Para eso es, pero en el caso mexicano, en este momento, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo? Bueno, efectivamente hay la mayoría en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, un número muy importante de legislatura de los estados. Yo supongo o quisiera suponer que más allá de las enormes mayorías que tiene, pues tenemos una constitución con una gran cantidad de desarrollos, pero esa constitución sí prevé división de poderes, sistema federal, derechos humanos, etcétera. Entonces creo que pueden suceder dos cosas: o jugar las reglas del juego democrático y autolimitarse en la forma del ejercicio de las leyes, o excederse de ellas y enfrentar, vamos a decir así, las consecuencias del propio sistema, que sería que jueces, magistrados y ministros de la Corte, sobre todo los federales, los locales tienen algunas posibilidades, pero sobre todo los federales, empezaran un proceso de proteger a los particulares mediante el amparo o declarar inconstitucionales esas leyes. Ahí es donde tendrían que presentarse estos ¿Por juegos. decisión propia? No, por declarar inconstitucionales las leyes, si no hay una acción de controversia o de inconstitucionalidad desde el Congreso. Podría, no sé si el conjunto de los partidos minoritarios presentarla, o podrías también las comisiones de derechos humanos tienen, los partidos políticos tienen para las cuestiones electorales, los particulares tienen desde 2011 una mayor amplitud en los juicios de amparo. Entonces un particular podría venir a preguntar, oiga, la ley tal tiene estas condiciones, ya sabemos que el juicio de amparo lo respetaría él, otro, pero después se podría provocar una declaración general de inconstitucionalidad por parte de la Corte, que es un nuevo mecanismo que se le dio en 2011. Entonces sí me parece que vamos a observar mucho estos juegos y rejuegos de qué tanto se van a autolimitar las mayorías de Morena. Eso es una posibilidad muy deseable por lo demás, y la otra es que se extralimiten y entonces vayamos al juego jurisdiccional, que es también un cambio importante en este sentido. Pues todo por verse en este tema, todo por verse en este tema, desde luego, José Ramón Cosío. Estamos hablando también de cosas que están ocurriendo ahora y que generan, supongo, por decirlo suavecito, tensión. Sin duda. En el Poder Judicial. El asunto de los ingresos de los ministros del Poder Judicial, de esta austeridad que se está planteando desde el Ejecutivo y que pretende pues hacerla extensiva a los demás poderes, empezando o incluyendo al Poder Judicial. ¿Eso cómo se vive y qué tipo de efectos o qué tipo de situaciones se están en este momento presentando? Mira, yo en lo personal la idea de bajar los sueldos no la considero adecuada, antes inclusive de entrar al Poder Judicial. Yo pienso que una transformación como la que se está pretendiendo y que es el destino o el sentido del voto del 1 de julio, es una transformación que se tiene que hacer con el funcionariado, que tiene que hacer con el servicio público, con esto que a veces tan despectivamente llamamos la burocracia. ¿Cómo vas tú a controlar a los empresarios que no pagan horas? ¿Cómo vas a contratar los distintos contratos? ¿Cómo vas a revisar las fronteras? ¿Cómo vas a hacer todo ese trabajo técnico, no tecnocrático? No estoy hablando de eso. Un trabajo técnico que se requiere cuando les bajas el sueldo.
a niveles importantes, y dos, los maltratas como si todo ese servicio público, como si todo ese funcionariado fueran un conjunto de sátrapas, de ampones. A mí no me parece, con toda franqueza y con todo respeto, hay gente del servicio público que se comporta muy mal, y no cabe duda, pues castiguemos a los que se portan mal individualmente. Pero hay personas que de verdad están ahí por vocación. Tú y yo nos conocemos, yo estaba en el ITAM, decidí dejar el ITAM, la verdad me iba bastante bien ahí económicamente, tenía varias cosas. Fui a la Suprema Corte de Justicia, yo entré, en los primeros años del presidente Calderón me quitaron el 40% del sueldo, y yo decidí, hombre, estar ahí. ¿Por qué? Porque me parece interesante y divertido. Yo no puedo cobrar nada más que lo que gano en la Corte. Interesante, divertido. Interesantísimo y divertidísimo. Algo más que eso, ¿no? ¿O qué? Hombre, no, pero lo digo divertido en el sentido no bobo de estar ahí en la montaña rusa, no, divertido en el sentido de que cada día es una experiencia nueva, conocimientos, personas, es decir, que te tiene motivado en ese sentido. Pero los que estamos en Poder Judicial, a diferencia del resto del funcionariado, no podemos cobrar nada más. Yo no cobro el artículo universal, no cobro nada, ni los libros, nada. ¿Por qué? Porque tengo una restricción de que solo puedo vivir de este sueldo. Diputados, senadores, otros sí cobran cosas, ¿eh? Unos litigan, otros litigaron, otros litigarán, pero aquí sí te quedas constreñido. Entonces, como tema general, a mí no me parece una buena idea empezar a denostar a un servicio público que después lo vas a requerir para lograr esas transformaciones reales a niveles de censos, a niveles de protecciones, a niveles de regulaciones. Bueno, ese es un tema. Y en segundo lugar, el tema del Poder Judicial tiene una explicación particular. Desde el siglo XVII en Inglaterra, y después se generó como una condición prácticamente todo el mundo, se pensó, yo creo que con muy buena lógica, y hace un ratito lo decíamos, que los jueces son al final de cuentas árbitros finales de todos los procesos políticos, sociales, económicos. Entonces, ¿qué es lo que se pensó? Un concepto que se llama garantías jurisdiccionales. Me nombran de una forma, no me pueden remover más que de formas muy específicas, tengo un sueldo que no puede ser disminuido, y tenemos eso que se llama fuero, y que en realidad es una inmunidad procesal, que no me acuse cualquier persona de cualquier cosa, me procesen, me saquen del expediente y otra persona me sustituye en el juicio. Si son garantías históricas, me parece a mí que bien ordenadas. Y yo creo que eso en el fondo es lo que se está discutiendo. No tanto si voy a ganar 50 o 70 o 80, no es solo el problema. Es como un tema de principio. La función jurisdiccional tiene características particulares, porque son los árbitros finales de todo el proceso y consecuentemente está protegido por estos elementos, nacional e internacionalmente. Cuando se escuchan voces como las de Ricardo Monreal, que dice palabras más o menos, hay que sacudir al Poder Judicial, ¿qué te dice la frase y qué te dice el sentido de la frase? Bueno, yo creo que sí, hay momentos en que hay que darle una revisada al Poder Judicial. Él, por ejemplo, presentó una iniciativa para que se muevan las personas cada 6 años. A mí me parece bien que el personal se mueva, lo que no me parece bien es que sea cada 6 años. Tú debías tener condiciones de movilidad, el servicio exterior nuestro se mueve periódicamente, las Fuerzas Armadas se mueven. Yo creo que eso sí es un buen punto, que las personas tengan una movilidad. Lo que me parece extraño es que diga necesariamente cada 6 años lo muevo. Yo creo que se podrían establecer criterios de movilidad. Bueno, la idea te parece buena de movilidad, no en esos términos, pero hay quien dice que déjate tú el periodo o el sentido de la movilidad, la intrusión, dicen algunos, del poder legislativo frente a lo que sería el orden interno del Poder Judicial, de un poder autopoder meterse en ese tipo de cosas. Exactamente. ¿Eso qué piensas? A mí me parece que sí, por eso es mucho detalle y es la regla muy específica, 6 años. Bueno, ¿y por qué no 3 o por qué no 8? Y en todo caso, ¿le toca al legislativo o al judicial hacer eso? Yo creo que eso le tocaría al judicial. También es verdad, y en eso habría que coincidir, que el judicial tiene un tiempo en donde no revisamos la totalidad de nuestros procesos. Eso también se podría... ¿Y están anquilosados? Y yo creo que en algunos aspectos... ¿Y por eso lo dice Monreal? Pues probablemente lo diga por eso. Yo creo que sí debíamos estar revisando algunas cosas. Tenemos y hemos tenido algunos problemas que se han detectado, se ha procesado gente, etcétera, por las condiciones de los exámenes. Tampoco, hombre, no puede uno decir, no ha pasado, aquí todo es perfecto. No, yo creo que ese es un mal principio. Pero sí decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con los exámenes? ¿Qué tipo de gente nos gustaría que fuera juez? ¿Qué tiempo nos gustaría que esté? Bueno, eso sí me parece que es parte de un proceso interno.
Y dentro de ese proceso interno, pero que también se está observando en el Poder Legislativo y en general la sociedad, hablando del Poder Judicial y de las cosas que se reflejan como anquilosadas, ya mencionaste esto, desde luego el tema, o uno de los grandes temas, es el nepotismo. Acabamos de ver un estudio muy importante. Sí. El propio presidente de la Corte y de la Judicatura habló de hacer una revisión del asunto del nepotismo. ¿Hasta dónde va el asunto, José Ramón Cosío? Tú que estás con 15 años de experiencia ahí, este fenómeno de nepotismo que es muy conocido en el Poder Judicial, que no se da necesariamente siempre de manera directa, en términos de poner de porque es mi hija o mi hijo o mi sobrino, etcétera, sino también triangulado y fenómenos que están muy bien explicados en el estudio del que estamos aquí recordando. Sí, efectivamente el consejero Borrego hizo un estudio un poco él personalmente, después lo dio a validar a Julio Ríos del CIDE, y creo que quedó la evaluación mejor. Ahora, eso es lo que yo digo, estamos reaccionando, y qué bueno que se está reaccionando, pero también son cosas que pudimos hace ya muchos años, porque no es un problema de hoy, de los últimos 4. Ese es el tema. Es profundo, un tema profundo, que son yo creo que reglas que se pudieron haber establecido en el sentido de decir, esto es lo que se quiere hacer o no se quiere hacer. Yo en ese sentido sí creo, insisto, que hay que internamente tomarse en serio estas críticas, simplemente transcurrir y sí sentarse dentro, porque tienen las herramientas, tanto el Consejo como la Suprema Corte, para decir, bueno, vamos a revisar qué es lo que debiera venir en el otro caso. Porque sí hay datos ahí, lo dijo el ministro presidente con mucha claridad, hay datos que sí son alarmantes en cuanto al número de personas que están vinculadas con. También hay otros que no tienen esa dimensión. De ese estudio a mí lo que no me gustó es que había dos partes. Uno decía redes de nepotismo y otra como redes de complicidad. Yo creo que son cosas distintas, que alguien tenga ahí a su hijo o a su hija, a su sobrino, no necesariamente implica que entre el padre y el hijo, entre los sobrinos y los tíos, lo que sea, estén haciendo ahí una serie de conciliábulos y poniéndose de acuerdo para lastimar a los quejos. Yo creo que eso es otra cosa distinta. Está mal que se generen estas redes amplísimas familiares, como decía el ministro presidente, pero hombre, de eso a suponer que todos están en una especie de conspiración así, hombre, yo creo que no da para tanto. Yo creo que sí habría que distinguir las dos condiciones de ese mismo estudio. Bueno, un tema sin duda importantísimo del nepotismo, y bueno, como hay tantos temas, déjame pasar a otros asuntos, porque hay muchos puntos cruciales de revisión en este momento para México, y ya en esta nueva circunstancia, casi nueva circunstancia tuya ya de salida de la Corte en estas últimas semanas, porque sales en diciembre. El 30 de noviembre. Estás en la fase transicional del gobierno, y tú te vas el 30 de noviembre y en eso estamos. Entonces, una obligada revisión tiene que ver con esto que se ha dicho, es el cambio de paradigma, las modificaciones constitucionales que se han hecho en materia fundamentalmente de derechos humanos, un cambio de paradigma de dimensiones muy grandes que han provocado cosas que también te pregunto ahora sobre asuntos como a saber hasta dónde puedes comentarlo, porque como sigue siendo ministro de la Corte, a ver hasta dónde alcanza la conversación. Pero hablando de la revisión general que haces de este cambio de paradigma, hasta dónde sí y hasta dónde no fue buena idea modificar estructuras legales constitucionales que le han dotado, déjame hacer una interpretación muy coloquial, han dotado de mayor poder o han empoderado a los jueces y les han dado una carga, una posibilidad interpretativa de todos los protocolos, de todos los tratados, de todas las leyes. Precisamente esa herramienta o muchas herramientas pues generan pros, contras y muchas cosas. ¿Cuál es tu balance de esta parte de la historia? Mira, yo creo que la reforma de junio de 2011, yo digo así como título de película, esa es vieja, el inolvidable verano del 2011, ¿no? Así como aquellas películas que veíamos de chamacos. Bueno, ahí el tema es bien interesante. Se transformó el juicio. Ibas a decir la fecha, pero te quedaste. Junio del 11. Del 11. El 11, el verano del 2011. Entonces, transformamos el juicio amparo y transformamos el artículo primero. Yo de veras, viendo todas las constituciones del mundo, las que he tenido alcance, no hay un artículo tan potente como el nuestro. Se van a proteger aquí con unas condiciones de avance, no regresividad, transversalidad, etcétera, todos los derechos de fuente constitucional y todos los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado internacional que haya celebrado México. México, ya sabemos las condiciones del régimen priista en el siglo XX, firmó todo
todo. Así yo algún día pensaba y decía, bueno, ¿qué nos faltó de firmar? Pues nada. No necesariamente se cumplió, evidentemente, Eso, pero de claro, que firmamos. Firmamos. Entonces de repente te encuentras en junio del 11 con que tienes ahí, voy a ponerlo así, un stock gigantesco de derechos humanos y decir, ahora sí, a cumplirlos todos. Yo creo que eso fue importantísimo. Cambió efectivamente la mentalidad. Yo algún día en una frase un poco pedante decía, cambió la antropología ocasional. Tenías identificado a un sujeto con unas características y después de ese artículo primero, pues te surgió un sujeto completamente distinto. Y simultáneamente transformamos el juicio amparo. Entonces lo que permitimos el juicio amparo es que mayor acceso, mayores posibilidades, mayores efectos, etcétera. Entonces esa combinación me parece que fue muy, muy importante. Ahora, ¿qué aconteció en términos prácticos? Yo creo que sí tuvimos una elevación muy alta, estuvimos resolviendo casos muy importantes, en fin, se podrían mencionar, pero voy más a prisa. Mencionas para ilustrar. Por ejemplo, tuvimos un caso de la aplicación del principio pro persona, y comparamos si a esta persona que estaba detenida en un penal de Zacatecas y después fue llevada a un penal en Veracruz, a este conjunto de personas los movió el director de la prisión porque no cabían, y estas personas nos pidieron regresar a Zacatecas. Y lo que hicimos fue muy importante, pusimos enfrente, lo voy a poner así físicamente, todos los derechos de fuente constitucional, todos los derechos de fuente convencional y vimos cuál los protegía más. Y dijimos, en este caso son los constitucionales porque el artículo 18 actual es potentísimo con eso. Después tuvimos un problema de trabajos a la comunidad y ahí utilizamos un convenio de la Organización Internacional del Trabajo frente a un artículo constitucional. Entonces empezó un momento realmente así del pro persona fantástico, yo creo que sí. Y después, sin embargo, otra vez a lo que voy, y esto es sutil decir, sí observo que la crisis de seguridad que estamos viviendo ha ido, primero como que alentando, si cabe esta expresión, esa dinámica que estábamos llevando los tribunales de todo el país. ¿Alentando? Alentando, sí. De lentitud. De lentitud, sí. No más, de alentar, sino de lentitud. No, exacto. Más despacito, como que menos. Ahí sí creo que hay un cambio y esa es la tensión que yo te decía. No es solo una tensión judicial o jurídica, es una tensión, me parece, bien ideológica que estamos viviendo. ¿Por qué se premia a estos? Porque las víctimas, ahí hay una discusión que aparece, desaparece, hay voceros importantes en ambos bandos, etcétera, pero sí creo que esto es un tema de la mayor importancia. El tema que vamos a discutir pronto, qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas en estos asuntos, qué está pasando cuando a las Fuerzas Armadas se les pasa la mano directamente. Yo creo que ahí hay, lo voy a poner así, cosas que yo las percibo, no he podido hacer una experiencia de ellos, ahora que el año que entre profesor, ahí trataré de escribir y trataré de identificar estas cosas, a ver si me invitas al programa más seguido y platicamos. Venga. Órale. Venga. Y vamos hablando de estos hallazgos, yo creo que ahí va a haber cosas bien interesantes que ir contando. Casos como precisamente a partir de esta etapa de México con estos cambios han producido asuntos muy relevantes. No podría interpretar yo de otra manera lo que ocurrió recientemente en el Tribunal de Tamaulipas. Este Tribunal de Tamaulipas que resolvió cuatro amparos del caso Ayotzinapa, y desde luego lo que hicieron los magistrados trascendió a los cuatro amparados y trascendió incluso al propio caso Ayotzinapa, que ya es mucho. Sí. Y determinó y ordenó crear una comisión de investigación y justicia y abrir la puerta para que desde el ámbito judicial se pueda, no sé si la palabra robustecer o replantear incluso la función del propio Ministerio Público, porque al estar involucradas en esa comisión de la verdad o de justicia y de investigación que ordena el Poder Judicial, pues tendrá el Ministerio Público que estar al lado de los representantes de las víctimas, al lado de la CNDH, eventualmente al lado de especialistas internacionales o nacionales, y las líneas de investigación y las pruebas a desahogar no correrán necesariamente a cargo del propio Ministerio Público, estrictamente hablando. Ahí hay un cambio, hay un giro copernicano. Yo totalmente de acuerdo. Y mira, eso es una parte bien interesante. Déjame, ahorita llego a ese punto, pero lo que nos ha estado pasando es que nos hacen en la Corte, lo voy a poner en este lenguaje figurado, muchas preguntas que ya nos hacían. Cosas que estaban como muy estables, como muy claras, ya nadie se preocupaba de esas. La gente, la había preguntado la gente, digamos, hace 20, 30 años, en clave de garantías individuales, que es como se llamaba. Hoy nos la están preguntando en clave de derechos humanos.
Entonces, eso nos ha forzado, yo creo que las partes muy positivas, a contestar temas, por ejemplo, la usura por parte de las instituciones financieras, las costas judiciales, temas que estaban bastante claros. Hoy en día decir, oiga, pero conforme al Tratado 8 y el Derecho Humano 20, de no sé qué, ¿usted cree? Y entonces eso ha incrementado mucho el trabajo y la reflexión. 1. 2, efectivamente, al decir y al cambiar el paradigma, en algunos órganos sí ha habido un cambio cultural bien interesante. Hay una juez en Irapuato, hay otra juez en Coahuila. Estos jueces, que ellos se han referido al tema de desapariciones forzadas, que han generado una jurisprudencia importante en el sentido de cómo debieran actuar las autoridades para salir a buscar a las personas desaparecidas cuando se tiene una noticia rápida de que esta persona ha sido levantado, como se usa el lenguaje. Ahí hay un cambio bien interesante. Está la sentencia que tú dices, Tamaulipas, y creo que lo que también está pasando es que nos han aparecido fenómenos tristísimos y muy lamentables como las desapariciones, los levantamientos, las fosas comunes, y ahí está dándose un ajuste efectivamente entre derechos humanos, las posibilidades procesales del amparo y estos nuevos fenómeno social. Yo creo que esto que tú dices de Tamaulipas es una búsqueda de decir, bueno, ¿qué nos quedamos así resignados a un proceso ordinario donde alguien demanda, otro contesta, esto le hago, esto hace y luego una sentencia? ¿O intentamos algo que a ver qué logramos hacer en este sentido? Frente a un caso no solo emblemático, sino un caso donde claramente ha habido una investigación, por decirlo suavemente, fallida, una investigación del caso Ayotzinapa sumamente grave, en donde no queda suficientemente establecido si es incapacidad, ineptitud o complicidad o encubrimiento. Ese conjunto de cosas y lo que significa el caso Ayotzinapa es lo que produjo una sentencia de este calibre, porque incluso en la sentencia de 700 páginas, bueno, se hace una revisión crítica de lo que hizo la Procuraduría, básicamente señalando incluso que ni siquiera es una procuraduría independiente, y por ahí se va la sentencia. Esa sentencia tiene, desde mi punto de vista, está llamada a ser el punto de quiebre de una nueva época. Podría serlo, esa sentencia va a tener que ser revisada, muy probablemente lo sea en el futuro por la Suprema Corte, pero sí, efectivamente, empiezas a ver muy... ¿Tendrá que ser revisada? Pues sí, porque hay impugnaciones en el sentido... Bueno, a ver, el presidente y el gobierno de la República ha hecho todos los intentos para impugnar la creación de esa comisión y del cumplimiento de esa sentencia. Exacto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, mira, pues yo siempre he pensado que en el litigio pues las dos partes juegan con lo que consideran que son sus armas procesales. El presidente querrá que se produzca un resultado o no, las víctimas tendrán otro resultado. Mientras sea así en un litigio abierto, para eso son los procesos, pues, ellos que ejerzan todos sus recursos, todo, que los ejerzan legalmente, no que se generen presiones indebidas. No estoy diciendo que hayan acontecido, yo no he recibido en ese sentido ningún comentario ni nada. Simplemente, pues si hay armas procesales, pues desahóguenlas todos y que los tribunales vayan procesando a su vez esas definiciones y resuelvan. Pero sí, esta sentencia va a ser muy importante. Va a venir un caso de si la sentencia amparo simplemente se debe limitarte a darte la razón o tienes que entrar en un proceso de reparaciones reales, materiales, no simplemente decir, pues sí, ya tiene usted una sentencia y yo qué hago con esa, pues eso no sé. Pero entramos... Bueno, eso es todo un tema. Emitir sentencias sin efectos prácticos es un lío, es una cosa tremenda. Tremenda. Entonces yo creo que sí vamos a ver, por la magnitud de los asuntos que estamos teniendo, que vamos a tener que reinventar, reelaborar categorías del juicio de amparo. Yo pienso esta parte de los desaparecidos, es un asunto para mí de los más graves que tenemos socialmente. Creo que es un asunto que no solo tiene un presente gravísimo, sino eso nos va a extender muchos años. Entonces, en ese sentido sí me parece que vamos a tener que empezar con justicias restaurativas, con formas diferentes de imaginar lo que los jueces vamos a poder hacer, porque me parece que mucho de lo que va a venir en los próximos años respecto de estos temas tan delicados va a tener que ser judicial. Judicial y una mezcla de judicial con las vertientes de comisiones de la verdad, porque ahí vamos a tener un territorio de definición muy importante. Ya se dijo por parte del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que van a apostar por el tema de las figuras de esa naturaleza, con la idea de la justicia transicional, con la idea de tener herramientas diferentes para resolver los asuntos de forma diferente, por obvias razones. El caso de la sentencia de Tamaulipas es extraordinario por lo que significa Ayotzinapa y por lo que ahí refleja, pero también la pregunta sería, ¿cuál es la ruta desde tu punto de vista
como ministro de la Corte por un lado, pero como especialista en estos temas, ¿cuál es la ruta correcta o más apropiada para un país que tiene eso? Decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, una impunidad rampante. Y la exigencia evidente de que haya resultados efectivos. Entonces, ¿comisiones de la verdad es el camino? Mira, las comisiones de la verdad, la impresión que yo tengo es que son ya elementos finales, cuando todo lo demás ha quedado agotado. Porque ¿qué va a ser hasta este momento todo agotado para las personas? No necesariamente todo agotado. Yo creo que sigue habiendo condiciones procesales que se podrían reactivar. Ahora bien, si ya se agotó la totalidad de los medios, entonces sí tiene un sentido. A mí me preocupa... Pero a ver, agotado está en términos de resultados. Agotada está la sociedad en otro sentido, ¿no? Eso, agotados estamos y agotados, sí. Dices, hasta que no se agoten las posibilidades de recurrir a los tribunales y a los ministerios públicos, etcétera, pues es que ese es el tema, que hay un colapso. Claro, pero a ver, yo lo dividí en dos partes. Primero, apostar solo, yo sé que no lo han hecho así, ni creo que sería bueno. Apostar solo a comisiones de la verdad es, puede ser una expresión feísima, bypassear, ¿no? A la propia justicia. Yo creo que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, ahorita voy a las comisiones de la verdad, es arreglar la justicia. Lo que no acabamos de darnos cuenta, o no acabamos de confesarnos, o no acabamos de decir, es que la reforma penal completa está a mitad del camino. Ese me parece que es el tema central. Entonces, mientras no ataquemos la reforma penal, bueno, hagamos una comisión de la verdad para descubrir la fosa 8, lo que tú quieras. Oiga, ¿y el homicidio de ayer quién lo resuelve? Vamos a tener una comisión de la verdad dentro de 20 años para resolver el homicidio que hoy se está produciendo de la señora. Es que tiene que ser una cosa y la otra. No una u otra. Exacto. Pero a mí lo que me preocupa es que en ese discurso es como vamos a las comisiones, oiga, no, espera, calma. Tenemos que volver a pensar cómo está de mal la reforma penal. ¿Qué estamos haciendo con los policías? Ya les enseñamos a llegar a escena de crimen, mantener cadena de custodia. ¿Ya mejoramos los servicios forenses o no? ¿Ya reentrenamos a los ministerios públicos? O sea, esa parte, si te fijas, no ha aparecido en el discurso. Bueno, aparece cuando hay camiones llenos de cadáveres en Jalisco, que dices, ¿qué pasa aquí? Exacto. Aparece de vez en vez de manera categórica. Sí, pero no hay... ¿Quién ha propuesto? A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Y además hay muy buenos diagnósticos. Ya yo creo que está sobrediagnosticado. ¿Cómo está hoy la justicia penal en el país? ¿Y cómo la vamos a arreglar para resolver esos temas? Ahí es la primera parte. Porque simplemente quedamos con la idea de vamos por comisiones de la verdad. Sí, pero el homicidio de hoy, el desaparecido de hoy, el secuestrado de hoy, ¿quién está resolviendo eso? Ahí sí me parece que ahí está, que no hay que diferenciar. Ahora, primera parte. Segunda parte, sí creo que tienes razón. En algunos casos, yo creo que son los excepcionales, una comisión de la verdad, y después tener muy claro cuál es el mandato de la comisión de la verdad, que es lo que nos va a describir los hechos, para que esos hechos sean puestos en conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público actúe. O la segunda, con la cual a mí me parece que es muy peligroso, que la propia Comisión de la Verdad se convierta en fiscal y genere sus propias acusaciones, sus propios procesos. Ahí ya hay diferencias importantes. No queda suficientemente claro cuál va a ser la opción, efectivamente, pero ¿piensas que puede ser una u otra? No, yo pienso que lo más importante para mí es de verdad sentarse a decir que quién va a ser el líder político y el líder jurídico de la transformación de los juicios orales, del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Y quién te gusta? Pues yo creo que eso podría estar en la Secretaría de Gobernación. ¿Sánchez Cordero? Sánchez Cordero, pero no... Encinas y Sánchez Cordero, ambos. Sí, pero ahí hay un problema que también, y lo podemos ver todos, la operación diaria se va a comer no porque no sean listos, que lo son desde luego, pero la operación diaria te come. Necesitas generar, como estuvimos con la CETEG en algún momento, una persona. ¿Con la qué? Con la CETEG. ¿Te acuerdas que estuvo Borrego y después estuvo, ahorita te digo el nombre de ella, que se genere un grupo, un ente que diga, yo me voy a encargar en los próximos 3, 4 años de hacer todo lo necesario para que este sistema penal que se generó y que se quedó ahí un poco en el limbo, se reactive y alcance a tener una consecuencia. Me parece que eso es un asunto de verdad central. Pero fíjate cómo lo dices, este sistema penal que se modificó y que se quedó ahí en el limbo, es terrible lo que dices. A ver, lo dices muy fácil, pero está terrible. No. ¿Qué es lo que ha pasado para que ese diseño por el que se optó finalmente no esté funcionando?
Primero, o sea, ¿dónde están los puntos más delicados y donde debería activarse una acción de gobierno inmediata? Mira, el primer problema es que yo creo que mucha gente desde la reforma de 2008 apostó porque eso no iba a pasar. Y perdimos como 6 años. ¿Apostó porque no iba a pasar? Que no, yo creo que va a haber una contrarreforma, esto le vamos a dar marcha atrás. A ver, hay que recordar, José Ramón Cosío, se hizo una reforma ¿Sí? y se dio un plazo largo, entre comillas, ¿de cuántos años? 8 años. Se dio un plazo largo de 8 años para instrumentar lo necesario, instalar, capacitar, generar las condiciones para estrenar ese sistema. Pasaron los 8 años y llegamos al qué por ciento. A junio del 16. ¿Al qué por ciento de lo que se tenía que haber hecho? Pues yo así en un cálculo ranchero, 30%. 30% de lo que se tenía que haber hecho. En el cálculo ranchero, ese 30% sigue ahí, en ese 30% de lo que deberíamos tener de materia de policías, de incluso de oralidad, de juicio, todo. 30%. Sí, y entonces lo ves con este informe que hizo Edna Jaime de México Evalúa, y entonces lo que te das cuenta es que no ha avanzado. Pero entonces no tenemos ni el anterior, ni y estamos en, ¿cuál es la palabra que define el estado de cosas? Impunidad. Impunidad. Y tú lo dijiste hace un momento, y esa es la palabra. ¿Por qué? Porque el policía, el que le pagamos muy poco, que lo tratamos muy mal, que todo el tiempo lo estamos ofendiendo e insultando, estoy hablando como sociedad general, nunca nadie le explicó al señor que cuando hay un muerto tiene que llegar, recoger los casquillos de cierta forma, asegurarles en el crimen, hacer ciertas cosas. A ese hombre, a esa mujer, nadie le enseñó nada. No los han capacitado. Tienes el caso de los servicios forenses, siguen siendo los servicios forenses de hace 20 años. Entonces, cuando esa persona, un médico forense o un patólogo, lo que sea, lo llevas a un juicio y lo paras enfrente de un abogado cuya función social y personal es tratar de demostrar la inocencia, o al menos generar dudas suficientes para que esa persona no vaya a la cárcel, su cliente no vaya a la cárcel, y paras a un señor que está mal pagado, que está muy depreciado en su trabajo, que no tiene entrenamiento en habilidades, y lo pones a que sostenga una acusación, una audiencia, pues claro que te lo despedazan. Es todo un tema, desde luego. Ese es un tema. Ese es todo un tema. Déjame también preguntarte otras cosas porque se nos agota el tiempo de la entrevista y no puedo no preguntarte de algo que, pues, desde mi punto de vista está subregistrado en la prensa mexicana en estos días porque me parece tremendamente fuerte esto que, pues, yo creo que ya no te va a tocar como ministro y si te toca, pues será ya nos contarás. El presidente de la República, a través de su Consejería Jurídica, presentó una controversia constitucional, después la amplió ante la Suprema Corte de Justicia y lo que pretende el presidente de la República, según lo que nos han explicado los que hemos podido entrevistar, es una suerte de amparo para simplificar las cosas, para evitar que el sistema judicial del estado de Chihuahua, que está desarrollando una investigación muy potente, que puede llevar y está llevando a circuitos de cosas, está llegando a circuito de cosas muy graves y delicadas en la esfera del más alto poder de México, que podría llegar a la propia figura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, según lo ha dicho el gobernador Corral. Ha hablado Corral de que desde la presidencia se protege al exgobernador de Chihuahua, ha hablado de que hay toda una circunstancia que impide que el proceso de extradición se realice y que se pueda continuar la investigación que ya lleva 34 carpetas abiertas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que doy de contexto ha dado pie a que se dé una batalla muy fuerte, incluso con una disputa, o una exposición ríspida entre el gobierno de Chihuahua y la judicatura sobre el tema del comportamiento de los jueces en este tema. Y en ese contexto andamos cuando nos enteramos que el presidente de la República, a través de la Consejería, presenta ante la Corte una controversia de esta índole, tratando de discutir las competencias de investigación y que no se pueda extender la investigación de Chihuahua por el presunto desvío de recursos de Hacienda a Chihuahua y de ahí triangulados para financiar campañas políticas. Una bomba, para decirlo políticamente. Llegó a la Corte esa controversia. José Ramón Cosío, en este momento, ¿puedes opinar de lo que significa esto? Mira, no por dos razones. Una, porque esta está, supongo, en una parte de tramitación. La Corte tiene una forma peculiar de asignar los asuntos. Procesar. No, llegan las promociones. De asignar. El ministro presidente por turno
empieza con el más antiguo en designación, que soy yo ahora, y el último en llegado, que no estoy seguro si es el ministro Lainez o la ministra Piña. La ministra Piña. No sé exactamente. Es Piña. Es Piña. Me parece que es Entonces, Piña. empiezas con el Creo. turno 1, 2, 3, ya que llegas a 10, vuelves a empezar en ese sentido. Entonces, eso no ha pasado por mi conocimiento. Entonces, que si tú me dices exactamente de qué se trata el asunto, no sé. Y segundo, Pero no, dame un segundo, perdón. por favor. Un segundo. Lo que queda claro es que la recibió el presidente de la Corte, la radicó y la va a asignar a un ministro. Que tendrías que ser tú porque eres el más antiguo, entonces si no te ha llegado no ha sucedido, ¿o cómo? No, porque no sé exactamente cómo llegó, bajo qué forma, no sé si es controversia, no sé. Bueno, están los documentos públicos, nosotros publicamos la ampliación y es controversia. Ok, entonces tendría que verse a quién le toca esa controversia. Yo tengo una condición adicional, desde el 15 de julio no me están asignando asuntos, porque como ya me voy, se trata de que deje mis cajones limpios, cosa que sí haré. Cosa que agradezco, a ver, es que imagínate que te llegue una cosa así, ya no te da tiempo. No, ya no me da tiempo. Le tocaría al que sigue. Y le tocaría al que sigue. Entonces yo ya no estoy... si no te están asignando, te lo voy a decir de esta manera, ministro de la Corte futuro al retiro. Te lo voy a decir de esta manera, no te va a tocar porque efectivamente sería una locura que te lo asignen a ti. Entonces, ¿qué capacidad de libertad tienes para opinar de algo que se ha publicado? Lo habrás visto en los dos medios fundamentales. Hagamos algo y de una vez lo prometemos. No, lo averiguo, me invitas a comienzos de diciembre, que ya puedo hablar de todo, muy contento. Y platicamos el asunto, porque ahorita ni tengo claro qué es, y a la mejor podría haber algún recurso o alguna instancia intermedia, eso sí, podría, no sé si vaya a haber o no, que me toque de aquí al 30 de noviembre. Entonces, ¿para qué hago una explicación ahora de algo que ni sé bien y a lo mejor sí me tengo que pronunciar? Si hubiera un recurso que alguien promoviera, Corral o quien fuera, a lo mejor me toca de aquí al 30 de noviembre. Pero encantadísimo en diciembre. Y en una de esas te toca que te digan si lo admites o lo rechazas. No tanto eso, porque eso ya... sí, bueno, sí, como recurso, sí, en el pleno que se discutiría el recurso tal, de tal, si admite o se rechaza, pues a lo mejor me toca. Pues materia prima lo puedes apreciar. Sí. Entonces, en tu futura condición de ministro de la Corte, quedamos emplazados a que platiquemos esta controversia. Quedemos emplazados a que platiquemos esta controversia porque es notable que haya sucedido lo que estamos viendo en este tema. Sí. Bueno, quedamos emplazados en eso. Déjame cerrar esta conversación, José Ramón Cosío. Bueno, hay muchísimos temas ahí abiertos, pero al final de cuentas, bueno, en la perspectiva de un país como el que hoy estamos siendo, con este momentum donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está planteando ni más ni menos que una cuarta transformación. Como lo hemos oído ya reiteradamente la frase, de pronto le perdemos dimensión de que qué cosa es una cuarta transformación. Está planteando algo de tal dimensión que se parezca a la revolución, a la independencia, a la reforma. ¿Cómo ves tú esa oferta? ¿Qué idea tienes de ese planteamiento que se hace desde el poder político en un momento como este? ¿Cómo te imaginas tú eso o cómo estás entendiendo ese asunto? Yo, algo que a mí me ha gustado mucho es, cuando llega uno a la Corte, son tantos los asuntos que los asuntos individuales te consumen. Realmente hay que entender la mecánica, hay que construir un equipo de trabajo, son muchas cosas. Ya pasando un poco de tiempo, lo que resulta más interesante el trabajo de la Corte, más de estos asuntos, es que puedes observar cómo se está moviendo, cómo está funcionando el orden jurídico. Esta es una experiencia padrísima, de la que quisiera yo escribir. Empiezas a ver ciclos de asuntos que se generan y después desaparecen. O sea, si tú quisieras hacer experiencia de eso que viste, yo creo que es de las cosas más interesantes que yo he visto y de eso quisiera escribir. Lo que yo sí he observado es que esto que también se dice, ahorita voy a la cuarta transformación, pero que no tenemos Estado de Derecho, es verdad. Que no tenemos Estado de Derecho, es verdad. Es verdad. Las leyes son malas. ¿Verdad categórica? ¿Verdad? Oye, está tremendo que el ministro de la Corte diga eso. Pues sí. Qué fuerte. Pero pues ni modo que venga a contarte mentiras. Entonces, no hay buenas leyes en muchos ámbitos, no hay los reglamentos, hay disonancias entre leyes y reglamentos, las normas oficiales que deberían generar muchas prácticas están muy rotas, la gente no está capacitada y no se le está capacitando para hacer lo que tiene que hacer. Entonces hay personas, como salió en el diario oficial, usted mañana tiene que aprender, oiga, pero a mí ¿quién me enseña a hacer esa actividad nueva, esa habilidad nueva que
que claro, la define el diario oficial, pero a mí nadie me enseñó eso. Entonces sí hay unas deficiencias. Entonces, juntando esto con la cuarta transformación, a mí ¿qué me gustaría pensar? Que la cuarta transformación va a tener un sentido de ordenación, no simplemente un sentido de voluntarismo, no simplemente un sentido intuitivo, sino decir, vamos a transformar, sí, conforme a qué normatividad, conforme a qué prácticas, conforme a qué reglas, conforme a qué registros, esa actividad. A mí eso sí me parecería que sería importantísimo. Que los laudos se cumplan, que las inspecciones del trabajo se realicen, que quien tenga ahí trabajadores o trabajadoras casi en condiciones de trata, que se revisen, que se encuentren, que se salgan, que se sancione. Hombre, esto que le dé una racionalidad jurídica, a mí sí me parece, porque entonces combinas legitimidad política, un sentido de cambio con una racionalidad jurídica que lo permite. Si eso fuera, hombre, esto es una cosa muy buena. Si no, entonces vamos a acabar, desde mi punto de vista, echando a perder más aún el Estado de Derecho, porque entonces lo vas quebrando por distintos lados. Si fuera qué, si se hace qué. Pues simplemente a mí me parece que esto debe ser así, ¿por qué? Porque sí, porque tengo 30 millones de votos o por lo que sea, y que se haga, oiga, pero ¿cuál es la base? ¿Dónde se generaron las normas? ¿Cómo se...? A ver, opina, te propongo en esta parte final, de lo que en este instante está atrapando la atención, que es la consulta. Hablando de este tipo de circunstancias, estás tú planteando un buen asunto en términos de cómo va a ser la instrumentación de lo que se propone como una cuarta transformación, el ejercicio de poder que conduzca a transformaciones importantes. Bueno, este momento que vivimos está cruzado por la decisión de un gobierno que dice vamos a impulsar consultas para que la gente opine y para que las decisiones del gobierno vengan acompañadas, eso de una valoración de la sociedad, y que lo que se decide del Ejecutivo tenga ese insumo de decisión, digamos aquí. Aquí está incluso planteando algo que tiene que ver con la legalidad. Hay quien dice esto es ilegal, hay quien dice no, es alegal, otros dicen no, bueno, no es que esté no tiene sustento legal, porque efectivamente hay una ley constitucional para hacer una consulta que no se hará porque no es factible por obvias razones, pero se hace de esta otra manera y se plantea a la sociedad que la consulta va a ser vinculante. Se entiende que es un lenguaje metafórico porque legalmente no lo es, pero el mandato que tiene López Obrador le da para decir la responsabilidad es mía, pero voy a decidirlo en función de lo que la gente diga. Dime tu opinión sobre la consulta en este contexto. Cuando se dio la reforma energética, la gente morena vino a la Suprema Corte y planteó la posibilidad de que se hiciera la consulta energética. Sí. A mí me pareció que tenían toda la razón. Total razón, absoluta. Yo voté en ese sentido. Pero ¿no? al final no se hizo, porque la Corte no lo avaló. Pero ahí en la Constitución hay un procedimiento de consulta. ¿Qué pasa si el presidente electo, el 1 de diciembre, que es presidente electo, abre los procesos ordinarios? Va al INE, se califica la pregunta, viene con nosotros, etcétera, y se hace un proceso exactamente igual de consulta. Pues me parece que eso está muy bien, porque es lo que la Constitución nos está estableciendo y nos está previendo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? No está haciendo una consulta. Me parece que el presidente electo está saliendo a preguntar él para recibir una respuesta de la sociedad y él actuar en consecuencia. Pero en términos, digamos, constitucional y siendo muy formal en esto, no es una consulta de carácter constitucional, porque esa tiene un procedimiento específico. Si yo quiero hacer algo y a mis amigos les consulto qué debo hacer ahora que me jubile y me dan, bueno, pues eso es una cosa que yo hice porque me pareció importante, porque le tengo confianza a unas personas. Entonces sí hay que entender que esta es una consulta que está haciendo él para ilustrarse él o para legitimarse él en las decisiones o para tomar un curso de acción. Pero esta no es una consulta, y tú lo decías muy bien, que pueda satisfacer las condiciones constitucionales. Bajo el entendido de que efectivamente la responsabilidad final es de él, porque la decisión de hacerlo no es de él, legalmente es de él, el proceso, ¿qué te parece? La idea, ¿qué te parece como herramienta de gobierno? Lo que me parece mal es chotear el tema de un mecanismo jurídico serio, que es la consulta, y que puede tener una enorme importancia,
con una idea como decir, esto es tan buena esta consulta como la otra. Yo creo que eso no. Es decir, yo lo que quiero es ilustrar, y hubiera sido tan válido como preguntárselo a sus 50 mejores amigos o a quien sea, pues eso tiene la misma condición. Pero creo que no vale la pena empezar a utilizar los lenguajes de las consultas jurídicas, los lenguajes constitucionales, para un efecto que es simplemente él quiere tomar opinión. Yo entiendo que cual sea el resultado, él tomará un curso de acción, decidirá si va a cancelar uno, va a abrir el otro, va a tener, después vendrán un montón de procesos jurídicos, habrá que indemnizar a mucha gente, habrá que pagar muchas cosas que se han invertido ahí, en fin, viene todo un proceso jurídico larguísimo. Si él lo que está legitimando la acción, me parece bien, él puede tener esa o no, haberlo consultado con otras personas, con la almohada, en fin, es de esa condición. Pero no es una consulta de estas que la Constitución nos está autorizando y que sí generan una diferencia, me parece, central en estos casos. Pues ese y muchos otros temas habremos de seguir hablando, José Ramón Cosío, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por tu visita a este espacio. Gracias, de verdad. Gracias y hasta la próxima, José Ramón, el ministro de la Corte. Nos vamos a una